Hola a todas y a todos, acá estamos nuevamente dejándoles un videíto, en este caso para conversar un poco con ustedes acerca de los nidos de las aves y la gran diversidad que encontramos nuevamente en esta característica. Vamos adelante. El nido es el lugar en el cual un ave pone e incuba sus huevos y también donde cría a sus pichones. Cuando hablamos de nidos pensamos en una estructura que es construida por el ave. Ahí hay algunas fotitos como ejemplo. Pero hay casos en los cuales no existe tal construcción. No nos olvidemos de esto. Algunos ejemplos. Hay aves que aprovechan huecos preexistentes en los troncos de los árboles. Esto sería el caso de algunas especies de lechuzas y también algunos loros. Otras aves, como por ejemplo, se me ocurren las aves playeras, ostreros, rayadores, chorlos. En este caso, lo que hacen es simplemente depositar sus huevos sobre la arena, cerca de la costa. Apenas si hacen como la formita, escarban un poco con el cuerpo para darle la formita y ponen los huevos ahí. Esto es un problema en las playas por los cuatriciclos, ¿no?, que suelen andar por las dunas y destruyen los huevos, los pichones, todo, porque prácticamente no se ven, están muy camuflados con el piso, con el suelo donde los colocan. Hay otras especies que aprovechan construcciones humanas, por ejemplo la lechuza de campanario. Otras especies aprovechan construcciones pero realizadas por otras especies. Por ejemplo, las golondrinas algunas especies de golondrinas, otras no, nidifican en huecos construidos por los carpinteros, huecos en los árboles que construyeron los carpinteros. Y también se me ocurren los jilgueros, y hay otras especies también, ahora no me acuerdo cuáles, que aprovechan nidos abandonados de horneros para poner sus huevos y criar a sus pichones. También hay aves que no construyen nidos, porque es el caso, de los pingüinos rey o los pingüinos emperador que viven en la Antártida. Ellos ponen los huevos directamente sobre sus patas, tienen también un pliegue de piel para protegerlos y los incuban ahí, sobre las patas. Hay otras especies que tienen una conducta que se llama parasitismo de cría, y en ese caso no solo que no construyen nidos, tampoco se encargan de la cría de los polluelos, sino que van y ponen los huevos en nidos de otras especies que van a ser los encargados como padres adoptivos, sin darse cuenta, ¿no? Van a estar criando a pichones ajenos. Entonces, ¿para qué digo todo esto? Porque así como vimos que hay una enorme diversidad en las formas de los picos y de las patas, también vimos diversidad en los comportamientos, veremos que lo mismo pasa con los nidos. Hay diversidad también en la forma, en los materiales, en las estrategias de crianza, etc. Vamos a avanzar. Bueno, antes voy a decir otra cosa que me acordé. Es común la creencia de que las aves viven en los nidos o que vuelven a las noches a dormir allí. En realidad, debo decir que la gran mayoría de especies de aves, no sé si hay excepciones, siempre hay excepciones para todo, pero esto no es así, no sucede así en general. Las aves solo utilizan los nidos durante la temporada reproductiva y la función de estas estructuras es más que nada proteger a los huevos y a los pichones de la lluvia, del frío, ¿no?, de las inclemencias del tiempo, pero también, y esto es importante, de los depredadores. Bien, veamos algunas formas que pueden tener. Dijimos que había diversidad en formas y en materiales. Acá hay algunos dibujos que tomamos de una publicación, después se las dejamos ahí en la bibliografía. Acá hay distintos tipos de nidos en forma de taza. Pueden tener distintos tamaños, pueden estar apoyados en la rama o colgantes. En fin, hay diversidad y un poco también depende de las posibilidades, lo que encuentre el ave en su momento.
Hay otros más chatos que se conocen como en forma de plato, que puede ser plato playo, plato hondo. Muchas aves hacen simplemente plataformas, que en general son con ramitas. Esto es bastante común entre las aves rapaces, aunque hay de todo un poco. Fíjense que estos de plato están en el piso, podemos ver que también dónde ubican el nido es parte de la diversidad. Estos que se llaman con forma de cráter, en general, ejemplos de esto pueden ser los nidos de los flamencos o de los cormoranes. Construyen como una especie de elevación hueca. Esto puede ser construido con barro, también en el caso de los cormoranes usan excremento. Veamos más. Bueno, hay otros nidos que tienen forma más redondeada. Acá aparece ilustrado el conocido nido de hornero, pero hay otros también con ramitas que tienen forma, o con material vegetal que tienen forma así redonda o esférica o en forma de pelota. Hay nidos que tienen forma de globo. Miren este podría ser un nido de un cachalote, que es un ave que vive en el Chaco, que es muy elaborado porque tiene una forma así alargada. Es uno de afuera lo que ve es un ramerío. Generalmente en el Chaco hay muchas plantas con espinas, entonces uno ve todo espinoso, ¿no? Porque utilizan esas plantas espinosas, y adentro tiene una gran, ¿no?, galería, y uno nunca sabe por dónde va a entrar, o cuesta encontrarle la entrada, ¿sí? Estos nidos de acá que tienen forma de saco bolsa, por ejemplo podría ser el nido de un boyero, tiene la entrada por arriba y los pichones en general están acá, son nidos colgantes. Esto podría ser el nido de una mosqueta picopala. Generalmente estos nidos colgantes, los de las mosquetas, por ejemplo, los construyen sobre el agua, colgando de ramas que están, por ejemplo, en un lago, un río, una laguna, entonces tienen más protección. En fin. Acá pusimos algunas ilustraciones que muestran dónde se pueden ubicar esos nidos que tienen esa diversidad de formas. Algunos de ellos aparecen en árboles, dependiendo de la zona, el hábitat donde vive el ave, pueden ser árboles de más altura, menos altura, ¿sí?, donde los ubican, y los pueden apoyar en ramas. Muchas especies hacen sus nidos directamente en el suelo. Pueden ser nidos en forma de tacita o de plato, pero apoyados en el suelo. A veces son montículos que forman con la misma tierra, ¿sí? En este caso vemos también nidos apoyados, es el ejemplo del rallador o del ostrero que hablábamos antes. Son nidos que están en el piso, pero acá hay menos elaboración en la construcción del nido. Los huevos en general en estos casos se camuflan con el suelo donde se apoyan. Hay muchas especies de aves acuáticas que construyen sus nidos en una especie de plataforma flotante sobre las lagunas, por ahí entre los juncos, ¿sí? Acá vemos nidos ubicados en construcciones humanas, ¿sí?, en huecos naturales de los árboles. También, bueno, los carpinteros construyen sus propios huecos, pero a veces se aprovechan huecos preexistentes. Estos nidos pueden ser más profundos, menos profundos, dependiendo de la especie, el tipo de depredadores que abunden en la zona. Y hay otras especies que cavan. Esto se encuentran muchas especies que lo que hacen es excavar en la tierra madrigueras. La más conocida es la lechucita de las vizcacheras, porque a veces la lechucita esta que nidifica en cuevas o madrigueras en el piso aprovecha madrigueras de vizcachas. Otras veces ella misma excava su propia madriguera y depositan los huevos. Bueno, estas pueden ser a distintas profundidades, distintas longitudes de las madrigueras, dependiendo las especies. Fíjense toda la variedad que hay en formas y en lugares. ¿Cuáles serían los materiales? Acá hicimos una lista de algunos posibles, seguramente habrá alguno que se nos pasó. Ramas, todos materiales vegetales, ramas, briznas de hierbas, hojas, cortezas, musgos, líquenes, barro, saliva. Bueno, acá empezamos con cosas un poco más escatológicas: saliva, excrementos, plumas, que pueden ser propias o de otras que recolectan de otras aves, pelos de mamíferos. Yo no sé si alguna vez vieron, es muy gracioso, a las calandrias o a los zorzales. Yo lo he visto sacándole pelos a los perros.
que los utilizan muchas veces para tachonar el fondo del nido, hacerlo más suave o más blandito. Telas de araña, esto es bastante común como material, digamos, que hace de unión entre los otros materiales. Lo mismo el barro y la saliva se utilizan para darle unión a los otros materiales. Y después aparecen, en muchos casos se encuentran materiales de origen humano que puedan estar disponibles, sobre todo en las aves que viven en la ciudad o en el campo. También hay que vuelan, ¿no? Basura. Como nylon, cables, hilos, colillas de cigarrillo. Acá hay dos fotos, dos ejemplos, ¿no? Está lleno de colillas de cigarrillos. Bueno, por último, como ejemplo, ¿no? de una especie que tiene un nido especialmente llamativo e interesante, que es el hornero, es el ave nacional. Se destaca, ¿no? por la forma del nido, también por el trabajo que le pone. Son nidos que se construyen, pueden ser en postes de alambrados, en tendidos eléctricos, en los aleros de las casas, en cualquier saliente donde lo puedan apoyar y vean que está protegido y que no es tan accesible a depredadores. El hornero es el ave nacional de Argentina y tiene mucha presencia en la cultura, además de su importancia, digamos, por ser el ave nacional, en la cultura, porque hay autores que aparece también ahí en poemas y en canciones. El hornero tiene fama de trabajador y, bueno, más o menos tarda una semana la pareja, ¿no? Porque trabajan los dos en construir el nido. Transporta barro y paja con el pico, después lo va sentando, le va dando la forma. Obviamente que para construirlo necesita que haya barro disponible, entonces depende mucho del clima, ¿no? De que haya llovido, etc. El nido tiene forma redondeada, dijimos, de ahí viene el nombre del hornero porque recuerda un horno de barro. Tiene una entrada que tiene una forma ovalada y que siempre se ubica hacia un costado del nido, como que hay una simetría, ¿no? en la ubicación de la entrada. Vamos a ver que eso dio lugar a una intriga, ¿no? en los investigadores, en los biólogos, la pregunta de por qué lo ubica hacia un lado, cómo elige, ¿no? Si lo pone hacia la derecha o hacia la izquierda. También la pregunta de hacia qué punto cardinal se orienta la entrada del nido. Es una pregunta de investigación. Bien, acá les dejamos 3 sitios web que pueden consultar, que pueden ver. El primero es un proyecto, es interesante porque es un proyecto de ciencia ciudadana. Esto es un proyecto en el cual las personas pueden contribuir con las investigaciones aportando datos. Acá está la página web para que ahí hay bastante información. Son los datos que se busca recabar son justamente estos que estábamos diciendo, ¿no? Que cuando alguien ve un nido puede sacarle una foto con una aplicación que se instala en el celular y proporcionar algunos datos como dónde, en qué tipo de ambiente se lo vio ese nido, a qué altura estaba, si estaba en un árbol, si estaba en un poste. Y después, bueno, con la brújula del celular se puede ver la orientación de la entrada del nido, o sea, hacia qué punto cardinal está mirando. Uno tiene que ubicarse de frente al nido y tomar la foto y queda esa información. Y también se puede apreciar en la foto si la entrada está ubicada hacia la derecha o hacia la izquierda. Esos son los datos que los investigadores van a usar para tratar de responder estas preguntas. Es interesante para ustedes, para que lo exploren y también por ahí para trabajar con las niñas o los niños. Este segundo enlace es un videíto que tiene el proceso de construcción del nido armado como con fotos tomadas en días sucesivos. Está lindo para pegarle una mirada. Y después, por último, ustedes saben que el hornero se ha incluido en nuestro billete de 1000 pesos, en la serie de billetes con animales. Y hay un video que les dejamos acá que cuenta un poco, tiene lindas imágenes de los horneros haciendo los nidos, alimentándose, y hay un poco una historia de los primeros naturalistas que describieron a los horneros en las pampas y de la observación de aves. Así que los invitamos, si tienen ganas, a que los exploren. Bueno, vamos
Vamos a ver ahora algunos nidos que tenemos que fuimos recolectando con Ariela. Armamos dos videitos, ya que no podemos juntarnos, y lo que vamos a hacer es unir los dos videos. Estos materiales que ven acá son parte de la colección de nidos. Cuando hacemos el curso semipresencial, los llevamos a la sede para que los maestros los puedan manipular y observar los distintos materiales que están presentes. Les voy a mostrar los que tengo yo acá en mi casa. Empiezo por este. Este que ven acá es un nido de picaflor común. Este nido lo recolecté de la casa de mi papá, ya hace varias temporadas, que no sabemos si es la misma parejita de picaflores. Hace el nido en el jardín, no es un lugar muy grande, pero hay algunas plantas, y en una enredadera bastante con muchas hojas fabrican su nido. Este es el segundo. El anterior yo también lo retiré una vez que lo había sido usado y tenía la particularidad, me llamó la atención, era como el mismo tamaño que este en el diámetro, ¿sí? Pero mucho más largo, como por acá llegaba. Yo pensaba, ¿por qué tan largo? Me parecía raro, ¿no? Porque fíjense que esto no tiene mucha profundidad, ¿ven? O sea, toda esta parte es material que está ahí rellenando, pero el nido en realidad se rellena todo y la profundidad es muy pequeñita. Los huevos, imagínense el tamaño de los huevos que van acá adentro y de los pichones. Entonces yo no entendía por qué tan largo. Después, cuando lo tuve en la mano y lo pude mirar un poco más de cerca, me di cuenta que en realidad eran 3 nidos y que el picaflor lo que hacía era ir construyendo, esto no sé si está en la bibliografía, a lo mejor hay algún registro, pero iba construyendo el nido sobre el nido de la temporada anterior. Me llamó bastante la atención. Este es de este año. Si pueden ver acá, estas 3 ramitas, ¿sí?, que se ven acá, es de donde estaba suspendido el nido. Esta es una rama que lo atraviesa, más larga. Esta no la corté, yo corté acá para sacarlo, ¿sí? En cuanto a materiales, bueno, este nido tiene forma de taza, como ven, pero es mucho más, el tamaño es mayor de lo que es en profundidad la zona donde van los huevos. Esto es común en los picaflores de esta especie. Si miramos los materiales, yo no sé si en el video se puede observar, pero hay una variedad de materiales que han usado para construir. Primero está la propia enredadera, porque es parte, ¿no?, de la estructura del nido. Y después podemos ver que hay hojitas de árbol secas, corteza de árbol, todo en esta parte externa. Estos pedacitos de acá son pedacitos de hojas y de cortezas. Hay musgo o líquenes, sobre todo en el interior, pero también en el borde, ¿sí? Después por acá abajo se pueden ver unos hilos color rojo, están perdiendo ya el color, pero no sé si se alcanza, yo tengo miedo de no hacer foco con el celular. Pero estos hilitos rojos son en realidad materiales recolectados de unas flores que hay en el jardín de mi papá y que ellos se alimentan de estas flores. Son unas flores, no me fijé el nombre de esa planta, pero es una planta que da una flor en forma de un penacho, yo le digo penacho rojo, que es un muy buen alimento para los picaflores, las abejas la frecuentan mucho. También usaron partes de esas flores para la estructura del nido. Y después hay mucha telaraña, no sé si se alcanza a ver, pero todo alrededor del nido la telaraña fue usada, como haciendo esto, ¿no?, para darle cohesión a los otros materiales. Y si lo tocamos adentro es súper suavecito, súper suave. Bueno, después les voy a mostrar que también tiene forma de tacita. Fíjense, es una tacita diferente, tiene otro tamaño, otra profundidad. Y en este caso, este nido yo lo traje de la provincia de San Luis, de Merlo. Mi hermano vive en Merlo
Y yo siempre le pido, porque bueno, él tiene un jardín grande y allá siempre hay nidos en el fondo de la casa, o bueno, es fácil encontrarlos. Entonces siempre le pido que si ve que algún nido está en desuso, lo retire y me lo guarde. Este nido estaba en el piso, entre unas plantas, ¿sí? No sé qué especie es, porque bueno, cuando mi hermano lo descubrió ya estaba abandonado, no pudo registrar cuál fue el pájaro que hizo este nido, pero si se fijan, es más uniforme que el de los colibríes, picaflores, en cuanto a materiales. Este nido está hecho en su mayor parte por unos pastos, son todos iguales, hay muy poquito diferente, ¿sí? Que se ve que es el material que abunda ahí donde lo construyeron, en el fondo de la casa de mi hermano, o que el ave que lo construyó podía manejar más fácilmente. Adentro tiene una especie, yo no me doy cuenta, parece barro, ¿sí? Creo que sí, que es barro, no sé si hay otra cosa, pero pareciera ser barro, que le da un poco de estructura, que hace como de pegamento para esos pastos. Bien, pongo acá al costado. Y por último, les quería mostrar este otro que es un poco más desprolijo. Este nido también me lo traje de la casa de mi hermano. Es original. Acá hay dos nidos en realidad. Originalmente, que es la parte de abajo, es un nido de zorzal. Los zorzales hicieron nido en el quincho de mi hermano, en una viga alta, que estaba bastante alta, me tuve que subir bastante una escalera y me iba haciendo equilibrio para sacarlo. Entre dos vigas, ¿no? Una viga vertical y otra horizontal, ahí en el ángulo recto apoyaron el nido. La base estaba cementada con barro y cuando yo lo quise sacar tuve que ir a buscar una espátula porque estaba como se había pegado, se había adherido a la viga. Y después tiene, bueno, ramitas, pastos, hay incluso, no lo quiero tocar mucho porque se va a romper, pero en uno de los costados, no sé si llegan a ver acá, esto que está acá es una soga que deben haber encontrado en algún lado y la utilizaron como parte de la estructura. Estoy viendo una arenita que salió de adentro. También, mirando con cuidado, se pueden ver lanitas, hilitos entretejidos con el material vegetal. Este nido se usó, criaron exitosamente los zorzales y al tiempo quedó abandonado y al tiempo fue utilizado por unas torcasas que construyeron encima de esta plataforma de apoyo otro nido que si uno lo ve en vivo y en directo se diferencia bastante porque son otros materiales, es esta parte de acá arriba, que está hecho exclusivamente con ramitas. Acá no se observa, bueno, hay mucho excremento de los pichones o probablemente también de los adultos, mucha cantidad, pero no se observa que hayan usado algún material para pegarlo, sino que son ramitas colocadas medio como unas contra las otras y se fueron como entrelazando. Y bueno, acá arriba criaron las torcasas, también sacaron dos pichones. La torcasa es una paloma nativa nuestra, que acá se ve mucho en la ciudad también. Y allá en Merlo abunda, es muy abundante en todos lados. Entonces acá tenemos un caso de una especie que aprovecha la estructura construida por otra especie, pero hace su propio nido sobre esa estructura. Y eso se puede diferenciar en el estilo de la construcción. El nido del zorzal es más elaborado que el de la torcasa y también en los materiales que usa. Si tuviéramos que hablar de forma, yo diría, así mirándolo, que el nido de la torcasa tiene más forma de plato o de plataforma, mientras que el nido del zorzal tiene forma como de tazón, ¿no? Tiene esta forma, pasa que lo tenemos. Y si yo quiero retirar el de la torcasa, está agarrado, enredado, no lo tengo que romper para retirarlo, así que no lo voy a hacer. Bueno, hasta acá les mostré lo que yo tengo en mi casa. Ahora vamos a ver lo que tiene Ariela, lo vamos a poner a continuación de esto. Y en cuanto a los nidos, que también nos quedamos con ganas de poder mostrárselos y que los puedan explorar, los puedan tocar, son bastante también particulares de cada
de cada especie, ya sea la forma, el tamaño, el lugar en el que lo construyen, los materiales con los que los construyen. Las aves, por un lado, usan un tipo de material que tiene que ver con darle la estructura, ¿sí? Construir el nido, la estructura del nido, que pueden ser ramas, tronquitos, bueno, barro, la saliva, ¿no? Como cemento. Y por otro lado, materiales que le provean, le confieran aislación. Y ahí, o sea, en cualquiera de los dos casos, siempre usan los materiales que encuentran disponibles en su ambiente. Pueden ser pelos, plumas, miren. Este es un nido de colibrí, esas no son plumas de colibrí. Liquen, musgo. Sí, lo van tapizando. A veces solo por adentro. Ahí hay un pedacito de huevo todavía. Y a veces también por afuera. Estas son las tacitas de los colibríes. A ver. Ahí se ve. Ven que por adentro también lo tapizan todo por afuera y por adentro. Este que tengo acá tiene del lado de afuera, está muy roto, por eso ven barro en la parte de abajo. También ven que tiene nylon. Usan lo que encuentran disponible. Este tiene mucho pelo, ramitas diferentes. Y este, como muchas aves urbanas, también se adaptó al ambiente. Se nota, ¿no? Que tiene una estructura, es más simple, ¿no? Hay unos nidos de aves tejedoras súper complejos y otros más simples, es un huequito. Miren, esto usó cables, se ven, ¿no? Resistencias. Bueno, también encontramos diversidad en cuanto al tipo de nidos.